Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la bioética. La bioética es una disciplina joven, innovadora, que bueno, pues tiene unas décadas nada más de vida y que ha nacido precisamente para explicarnos un poco cuáles son las decisiones que se tienen que tomar en problemas de carácter biomédico, lo que son las aplicaciones de la medicina a la salud en un contexto, digamos, humano y que responda a unos valores. En los últimos tiempos, como consecuencia precisamente de una serie de avances científicos, pues se han ido produciendo una serie de hechos que han hecho reflexionar a mucha gente. Ya no nos vamos a remontar al tema del, digamos, deontológico del juramento hipocrático, pero realmente durante el siglo pasado hubo una serie de cuestiones que hicieron que mucha gente empezara a mirar sobre la necesidad de tomar decisiones en asuntos graves como podrían ser aplicaciones médicas de nuevos protocolos que iban surgiendo en la medicina. Entonces, lo que vamos a empezar partiendo de la base de que el ser humano, por el mero hecho de ser una especie muy especial, creada a imagen y semejanza de Dios y una especie consciente, pues tiene un encargo que nos viene dado ya en el Génesis, ¿no? Dominar la tierra, los peces, las aves, en fin, todo lo que serpentea sobre la tierra, como nos dice el Génesis. Bien, pues el ser humano tiene la obligación de investigar, esto no cabe duda. Y por lo tanto el conocimiento es una cuestión necesaria y que es innata en el ser humano. Lo que pasa es que ese conocimiento, que hoy en día pues, se avanza a base de una serie de ciencias, en particular en lo que son las ciencias aplicadas a la medicina, pues nos lleva a ciertos límites y sobre todo es en las aplicaciones de esos conocimientos donde se tiene que extremar el cuidado. Por ello vamos a distinguir entre lo que podríamos llamar la ciencia básica y la ciencia aplicada. La ciencia básica sería la adquisición de conocimientos nuevos que van, digamos, escalando en nuestro estado también de bienestar, pero también tenemos que pensar en una ciencia que es aplicada precisamente para aumentar la salud y para aumentar el bienestar de las personas. Entonces, una serie de cosas como ocurrieron, como ejemplo, la cuestión de la energía atómica, ¿no? En el siglo pasado, la utilización para un fin bélico, o como errores como los que ocurrieron durante la etapa nazi con la investigación de la resistencia humana, ¿no? En aquellos protocolos que hicieron, que ponían a unos médicos o que hicieron que los médicos estuvieran investigando con digamos, los judíos y hasta el límite de la resistencia y toda esta serie de cosas, pues realmente pusieron al ser humano en general, a la sociedad en general, en alerta de que había que frenar una serie de cuestiones que no podían dejarse directamente al arbitrio de quienes desearan hacer ese tipo de investigaciones. Hubo también un error muy grave con una enfermedad que es la sífilis en Estados Unidos, en el estado de Alabama, en el caso llamado Tuskegee, que fue cuando unos médicos decidieron pues, tratar ficticiamente a unos aparceros contra esta enfermedad sin que les estuvieran aplicando ningún tratamiento, y lo que estaban haciendo era investigar cuál era el límite y el desarrollo de esta enfermedad, que luego resultó que fue nefasta porque murieron casi todos ellos, ¿no? Entonces todo esto hizo que muchos investigadores que estaban en los campos más punteros de la ciencia, concretamente en la biología, en la ingeniería genética, en la biología molecular, pues digamos trataran de reflexionar. Para ello se reunieron, hubo una reunión en el año 75 en la localidad californiana de Asilomar, donde decidieron que todas las investigaciones que estuvieran en el límite de lo que pudiera poner en riesgo la salud, la vida humana, y en el caso de que ellos concretamente se ocupaban más el tema de la ingeniería genética aplicada al tratamiento de las bacterias, pues debían de ponerse, digamos, bajo cierto prisma de reflexión. De ahí surgió ese eslogan que tiene la bioética de que no todo lo técnicamente posible es por ello éticamente aceptable, ¿no? Que es un eslogan que desde entonces pues, se mantiene en el caso de la bioética. La bioética como tal nace en el año 70 con un investigador, un oncólogo americano llamado Potter, que fue el que hizo un tratado, el primer tratado sobre esta disciplina, que es una disciplina multidisciplinar, en el sentido de que congrega
aspectos filosóficos, aspectos éticos, claro, y sobre todo también conocimientos biológicos y jurídicos. Con toda esa amalgama, digamos, de conocimientos es como lo que se deben de vigilar y tomar medidas en todo lo que tenga que ver con aplicaciones, repito, sobre todo en el campo de la salud humana, pero no solo en el de la salud humana, porque luego también la biología por sí misma, con su desarrollo, pues también trata con especies animales y con especies, con plantas y con otra serie de con microorganismos. Entonces hoy en día la bioética abarca todo lo que sean aplicaciones de conocimientos biológicos para la transformación de estos organismos, pero también para lo que son aplicaciones médicas en la salud, ¿no? Es una rama del saber que trata de encontrar en el fondo pues unas normas basadas en unos valores morales para decir hasta aquí podemos llegar y de aquí no debemos de pasar. No todo lo técnicamente posible es por ello éticamente aceptable. La bioética realmente ha dado lugar a nuevas realidades, nos ha enfrentado con muchos problemas sobre los que hay que tomar este tipo de decisiones. María Dolores Vilacoro, que fue una brillante jurista que murió hace unos años y que tenía un buen tratado de bioética y de biojurídica, pues nos planteaba una serie de ejemplos sobre los que habría que tomar posiciones. Son como ejemplos de lo que trata la bioética. Por ejemplo, ella se preguntaba qué hacer con los embriones congelados, ¿es lícito el aborto? ¿Lo es la eutanasia? ¿Qué implicaciones morales tiene clonar? ¿Se puede permitir la adopción de niños en parejas de homosexuales? Etcétera, etcétera. Toda una serie de gama, simplemente para que nos hagamos una idea de cuáles son los problemas típicos con los que trata la bioética. Y entonces, siendo la bioética una rama o un marco más bien de referencia que aglutina distintos tipos de disciplinas, lo lógico es que hayan ido apareciendo también distintas corrientes. Y lamentablemente la bioética no es un bloque en la forma de pensar, porque al final, si tenemos que poner unas barreras y unos límites éticos, estas barreras y estos límites van a ser un poco también consecuencia de la forma de pensar de aquellas personas que los vayan a proponer. Y por eso hoy en día, por hacerlo muy simple, podemos decir que hay dos clases de bioética. Una bioética que llamaríamos personalista y antropológica, realmente es la que está basada en los valores morales del humanismo cristiano, en los cuales, pues la verdad, lo que se trata es de siempre que se vaya a aplicar algo, sobre todo en salud humana, hay que hacerlo reflexionando en función del valor y de la dignidad del ser humano. El ser humano no debe ser un objeto, sino que es una persona y por lo tanto hay que tratarla con esa dignidad como un fin en sí mismo, hay que tratarlo con la perspectiva de que tiene derecho a la vida, de que tiene derecho a realizarse como persona, ¿no? Esta es un poco la bioética que llamamos personalista. Se basa, repito, en unos valores cristianos y que el magisterio de la Iglesia nos los define también y nos da unos marcos de referencia en dos documentos relativamente recientes. Uno de ellos la instrucción Donum Vitae, que es ya del año 89, pero más recientemente la Dignitas Personae, que es una instrucción del magisterio de la Iglesia en la cual se hace una reflexión sobre todos los temas realmente de carácter o de calado ético y en los cuales está la biomedicina y sus aplicaciones y cómo se deben de enfrentar esas situaciones, ¿no? Y luego hay otra bioética que podríamos decir que es la antítesis de lo que acabamos de decir, que es una bioética de carácter relativista utilitarista. En este sentido, valora a los seres humanos no en función de su dignidad ni de su capacidad, sino que realmente lo hace por los beneficios materiales que pudieran acarrear las aplicaciones para cada vida humana, ¿no? Es, digamos, una corriente que pues basa, por ejemplo, el concepto del valor de la persona, no lo basa en la dignidad por sí mismo ni como un fin en sí mismo, sino en función de ser una persona de mayor o de menor categoría, de ser consciente o no consciente. Por ejemplo, en la concepción utilitarista se llega a negar que hay vida humana en un embrión o en un feto, o en una persona en estado de coma, o en un enfermo terminal. Y ya con estas consideraciones pues ya se puede imaginar que al final lo que ocurre con esta otra tendencia es que si el valor de la vida humana se deprecia de esa forma, es decir, solo se considera una persona aquel que tiene conciencia, por ejemplo, pues todo aquel que esté en otra situación, como las que acabo de mencionar, pues es más o menos utilizado o es más o menos menospreciado y se permite pues
desde la utilización de los embriones, el aborto, la eutanasia y toda una serie de consecuencias que realmente van contra la vida humana. Pero tengamos en cuenta que el ser humano es un ser que es digno por sí mismo, que es un ser que evidentemente tiene en su capacidad, desde el momento de la concepción tiene ya la capacidad de desarrollar todas sus potencialidades, aunque en un momento no las tenga. El obrar sigue al ser, es decir, primero será un ser humano, será una persona y después llegará o no llegará a desarrollar esas capacidades, pero lo que no se le puede negar es que es un ser humano, una vida humana y una persona desde el mismo momento de la concepción. Nada más, muchas gracias.